Amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal de automatización y robótica. Soy el ingeniero José de Jesús, especialista en automatización y robótica. Entremos pues con confianza al mundo de la automatización, porque no hay cosa difícil sino mal explicada. Este video no es solo informativo, su objetivo principal es transmitir el conocimiento. Para ello se aplican técnicas metodológicas y planificación educativa para facilitar el proceso cognitivo del aprendizaje. Eso amerita horas de trabajo y esfuerzo. Por eso te pido me apoyes dándome un like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video. PID en lenguaje sencillo, ¿será posible? Ustedes mismos serán testigos y jueces de esto. Bien, consideremos el siguiente proceso constituido por un recipiente térmicamente aislado, un serpentín y un sistema de control en feedback o realimentación simple. Al sistema entra continuamente un fluido a una temperatura T sub A y sale continuamente en B a una temperatura T sub B. El serpentín está siendo alimentado por un caudal de vapor. En consecuencia, el caudal de vapor es el agente de control porque es el que está aportando energía al proceso. El objetivo de este sistema de control es mantener el fluido a la salida del recipiente en un valor determinado. Esta sería el set point o punto de ajuste del controlador. Los que forman parte de este sistema de control son el transmisor con su sensor, el controlador, el convertidor de señal y el elemento final de control, que es la válvula. También tenemos el sistema de alimentación de aire de instrumentación, compuesto por un recipiente presurizado y el regulador de presión y deshumidificador. Este controlador tiene un algoritmo de control denominado PID. P significa proporcional, I integral y D es derivativo. Este algoritmo es simplemente un modelo matemático o una fórmula matemática mediante el cual el controlador calcula la señal de salida o de control en función de la señal que recibe, que denominaremos valor del proceso, en inglés PB. El rango de esta señal suele estar entre 4 a 20 mA de corriente continua o de 0 a 10 voltios DC. Esto ya lo hemos tratado en entregas anteriores. Estas son las más usuales. La salida de control la denominaremos I. Hay quienes le dan otra denominación. Esta señal de control también suele usarse entre un rango de 4 a 20 mA. Entonces, los parámetros fundamentales del controlador son el punto de ajuste o set point, que denotaremos con las letras SB, la señal de entrada, que es el valor de la variable en el proceso, que la denotaremos con PB, y la señal de control I. Antes de seguir adelante, veamos cómo funciona un sistema de control en feedback. Aquí tenemos entonces un esquema del sistema de control en feedback, del funcionamiento del sistema de control en feedback. Partiendo del proceso, tenemos un elemento primario que es el sensor. Este toma el valor de la variable, mide la variable, puede ser temperatura, presión, la variable que estemos controlando. Este valor es tomado por el transmisor. Este transmisor convierte esta señal en una señal que tenga posibilidad de ser transmitida. Esa señal normalmente es una señal eléctrica electrónica. Esto le llamamos valor de proceso. Aquí hay un escalamiento. Nosotros tenemos que estudiar cómo se transforma la señal en valores de proceso en valores de ingeniería. Este valor de proceso entra al controlador. En el controlador se compara el valor del proceso con el punto de ajuste, que es programado.
al controlador. Es un parámetro que se programa en el controlador. Luego de esta comparación surge el error de control. Este error de control es la resta entre el valor de proceso y el set point. Ahora, este error puede ser 0 cuando el set point es igual, cuando el valor de proceso es igual al set point. Puede ser mayor que 0, menor que 0. Con este error se introduce en la ecuación de control, donde hay unos parámetros llamados parámetros del controlador. Estos parámetros están en la ecuación de control, PID, o ecuación de Stephanopoulos también, y de allí sale, de esta ecuación sale la señal de control. Esta señal de control es también eléctrica de 420 mA y va al convertidor de señal. ¿Por qué el convertidor de señal? Porque el elemento final de control normalmente es una válvula neumática, de actuador neumático. Entonces una señal eléctrica tiene que ser convertida en una señal neumática. Hay un factor de escalamiento que también lo vamos a estudiar. Esta señal entra al elemento final de control y hace que la válvula abra o cierra en un determinado porcentaje. Esto actúa sobre el proceso y nuevamente afecta, por supuesto, la variable que estamos controlando. De allí volvemos a hacer la medición, la transmisión, la comparación, la salida de control y actúa de nuevo sobre el elemento final realizando las correcciones a la variable, o sea, manipulando normalmente el agente de control y haciendo variar el valor de la variable controlada hasta que esto ocurra, que el error sea igual a 0 y entonces la salida de control se mantiene constante. Este proceso se repite siempre en retroalimentación. Veamos ahora la ecuación de control o ecuación de Stephanopoulos. Esta ecuación tiene 3 componentes sumados. El primero es la ganancia proporcional, K sub P, multiplicado por el error. La segunda es 1 sobre tiempo integral por la integral del error dt, esta es la acción integral. Y la tercera, el tiempo derivativo multiplicado por la derivada del error dt. Tranquilo, vamos a comenzar ahora a estudiar paso a paso cada acción de control, comenzando por la acción de control proporcional. De esta expresión matemática que representa la salida de control proporcional, podemos decir que el error es igual al valor del proceso menos el set point y que la ganancia proporcional es igual a 100 sobre la banda proporcional. Finalmente, la ecuación de control proporcional se puede expresar de esta manera. En el ejemplo anterior, supongamos que deseamos mantener la temperatura del fluido en 150 grados. Ese sería el punto de ajuste o set point. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer el intervalo de medición y control de esta variable, que sería el rango comprendido entre un valor mínimo de la variable y un máximo de la variable. A manera de ejemplo, tomemos un intervalo entre 100 y 200 grados centígrados, procurando que el set point esté ubicado en el centro del rango o cercano al centro del rango. Después explicaré por qué. Ahora representamos estos valores en el eje de las abscisas. Este es el primer valor, que es el mínimo del rango. También lo podemos denominar el cero de la escala. Este es el set value o set point o punto de ajuste. Y por último, este es el máximo del rango. Ahora vamos a establecer la banda proporcional. ¿Qué es esto? La banda proporcional es el conjunto de valores de la variable que hace que el controlador, que el rango de salida del controlador pase de 0 a 100% o de 100% a 0. Y el set point debe ser el centro de la banda proporcional. Supongamos que establecemos una banda proporcional comprendida entre 120 grados y 180 grados. Como vemos, 150 grados es el centro de la banda proporcional.
En el eje de las ordenadas vamos a colocar la salida de control. Si este controlador tiene un rango de control de 4 a 20 mA, entonces el 4 sería el valor mínimo de ese rango, 0%, y el 20 sería el máximo, o sea, el 100%. El valor medio de esta escala, o sea, el 50%, sería 12 mA. Los controladores pueden ser de acción directa o acción inversa. Los controladores de acción directa entregan una señal de control igual a 0%, o sea 4 mA de corriente continua, cuando la variable controlada iguale al mínimo de la banda proporcional, y 100%, o sea 20 mA de corriente continua, cuando la variable alcance el máximo de la banda proporcional. Y cuando la variable se ubique en el set point, la salida de control será 50%, o sea 12 mA. De esta manera, la salida de control va de 0% a 100% con los valores de la banda proporcional. En los controladores de acción inversa, cuando el valor de la variable sea igual al mínimo de la banda, la salida de control será 100%. Y cuando la variable alcance el máximo de la banda proporcional, la salida de control será 0%. Finalmente tenemos la curva de control proporcional directo y la curva de control proporcional inverso. En los procesos de regulación se acostumbra a expresar la variable controlada, el error de control, la salida del controlador, la apertura o cierre de la válvula en porcentajes. Por eso se le denomina lenguaje de ingeniería. Por esta razón vamos a convertir los valores de la variable de proceso en porcentaje. En este ejemplo observamos que la escala va de 100 grados, que es el cero de la escala, a 200 grados, que representa el máximo del rango. Si restamos ambos valores, 200 grados menos 100 grados, eso nos da la cantidad de 100 grados. Que es la cantidad de grados que contiene la escala. O sea, 100% de la escala contiene 100 grados. Si dividimos esos 100% entre 100 grados, nos da 1% por cada grado. Este valor lo llamaremos KT, que será la ganancia de este escalamiento. Con este valor KT podemos calcular cualquier valor del proceso PV en porcentaje, multiplicando el valor de proceso por este KT, pero teniendo en cuenta que la escala no comienza en 0. Entonces tenemos que restar el valor BP menos el 0 de la escala. Eso nos va a dar la cantidad de grados y posteriormente multiplicamos esta cantidad de grados por el coeficiente KT y eso nos va a dar el porcentaje de esa variable de proceso. Finalmente obtenemos este modelo matemático que nos permite calcular el valor del proceso en porcentaje como función de la variable de proceso en valores de la variable, el 0 y la ganancia del escalamiento. Vamos a calcular cuál es el valor BP en porcentaje para el mínimo de la banda, o sea 120 grados centígrados. El PV en porcentaje de 120 grados es en este caso 20%. Ahora calculamos el PV en porcentaje del set point y del máximo del rango. Vamos a establecer varias cosas importantes en esta curva de control proporcional. En primer lugar, observemos que para todos los valores de proceso menores del mínimo de la banda proporcional, la salida de control es 0%, o sea 4 mA. Por ejemplo, de 100 a 120 grados, todos los valores, la salida es 0%. Cuando llegamos al mínimo de la banda, si la acción de control es de acción directa, como lo vemos acá, los valores, la salida de control va a ir en aumento hasta llegar a 12 mA, 50%.
Si el valor del proceso continúa aumentando, la salida de control también continúa aumentando hasta llegar hasta el máximo 100%, 20 mA. Pero de allí en adelante, para los valores mayores al máximo de la banda, toda la salida va a ser 100%. Bien, otro aspecto muy importante que observemos es que la pendiente de la curva o la recta proporcional es la ganancia proporcional. Este ángulo, esta pendiente, es la ganancia proporcional. La salida del controlador IN va a ser igual a la ganancia proporcional por el error. ¿Por qué se le agrega este término K sub 0? Por lo siguiente, porque si el error es 0, o sea, si estamos aquí en el set point, la salida sería 0%, pero eso no nos conviene, porque entonces en el error 0, que la válvula esté, por ejemplo, al 0%, eso no tiene sentido. La válvula tiene que estar al 50% cuando el error es 0, de tal manera de que si el error crece o el error disminuye, o se hace negativo o se hace positivo, nosotros tengamos la posibilidad que la válvula estando al 50% pueda ir cerrando o ir abriendo para corregir el error. Por esa razón se le agrega el valor K sub 0, que es la salida que vale 50%, para que cuando el error sea 0, la salida de control sea 50%, o sea 12 mA. Podemos aumentar o disminuir la ganancia proporcional variando el tamaño de la banda proporcional. Si la banda proporcional la disminuimos, la ganancia proporcional aumenta. Y si la banda proporcional la aumentamos, la ganancia proporcional disminuye. Veamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos dos bandas proporcionales. Una que teníamos originalmente y luego tenemos una mucho más pequeña, como un tercio de la anterior. Pero observen cómo la ganancia proporcional aumentó. O sea, la pendiente de la curva de control, de la recta de control, cómo aumentó. ¿Cómo esto se traduce en la acción de control? Vamos a ver. Aquí vamos a comparar. Fíjense, tenemos acá una ganancia de control, otra ganancia de control, y aquí vemos, por ejemplo, aquí estamos en el set point. Si se produce una estabilización de la variable en un punto cercano al set point, fíjense, la salida de control, ¿verdad?, era esta original. Esta es la variación que se produjo en la salida del controlador desde del 50% hasta este punto. Pero ahora fíjense lo que ocurre con una banda proporcional con una pendiente mayor, una ganancia mayor. Fíjense la variación, se hizo desde aquí hasta acá. Todo esto fue lo que varió la salida del controlador. Fíjense, esto permite tener una mayor respuesta frente al mismo error. O sea, cuanto mayor sea la banda, cuanto mayor sea la ganancia proporcional, más rápidamente hace variar la salida del controlador, y ese aumento pues da una respuesta más fuerte, con mayor magnitud al mismo rango de error. Esto podría ser positivo o puede ser negativo dependiendo de las características del proceso. Si un proceso, por ejemplo, donde la variable varía muy rápidamente, o donde el proceso de la variable varía muy lentamente. En el ejemplo anterior, si la variable se estabiliza en 160 grados, vamos a calcular cuál es la señal de control proporcional que da el controlador. 160 grados en esta escala es el 60% de la escala. Y el error sería el 10%, que sería la resta del valor de proceso menos el set point en porcentaje. Con el error en porcentaje y la ganancia proporcional, nosotros ahora calculamos con la fórmula la salida de control. Bien, aquí tenemos un
otro ejemplo de acción de control, pero ahora es acción de control proporcional inversa. Fíjense las características de la curva de control proporcional inverso. Bien, como hemos dicho, todos los valores del proceso por debajo del mínimo de la banda dan como salida de control 20 mA, o sea 100% de señal de salida para todos estos valores comprendidos acá entre 100 y 140. La señal de control es 100%, o sea 20 mA. A partir del mínimo de la banda, fíjense que a partir del mínimo, todos los valores por encima del mínimo de la banda hacen que vaya disminuyendo la señal de control. La señal de control va disminuyendo hasta llegar a 50% en el set point. Y si el valor del proceso sigue aumentando, pues la señal de control va disminuyendo hasta llegar a 0%, y allí para valores superiores al máximo de la banda, la salida es 0%. Fíjense ahora, vamos a ver la ecuación de control. La ecuación de control general es igual a menos la ganancia proporcional por el error más caso cero. ¿Por qué el menos? Porque la pendiente ahora es negativa. La pendiente de esta curva, de esta recta, es negativa, entonces se le coloca el signo menos. Si introducimos los valores, tenemos entonces 100 sobre la banda proporcional, que es la ganancia de control. Eso sería 100 entre 20. ¿Por qué 20? 20 es la banda proporcional, 20%. Entonces me quedaría al final una ecuación como esta, igual a menos 5 por el error más 50%. Esta es la ecuación de esta recta en este ejemplo. Bien, si nosotros tenemos un valor de 145, por ejemplo, un valor de proceso de 145, que el sistema se estabiliza en este valor, fíjense, tenemos un error. Este error es 150 menos 145. 150, que el set point es 50%, y 145 es 45% de esta escala. Entonces, si restamos los dos, calculamos el error, el valor de proceso en porcentaje, menos el set point en porcentaje. Eso da 45 menos 50 y da un error negativo. Quiere decir que todos los valores a la izquierda, en este caso a la izquierda del set point, el error es negativo, y todos los valores por encima da un error positivo. Entonces este error menos 5 es el error de control. Aquí introducimos los valores en la ecuación, menos 5, que es lo que nos había dado esta ecuación, por el error, que es menos 5, más 50%, y la salida de control da 75%. O sea, la salida de control para este valor, que es 145, valor de proceso, da un 75% de señal, que son 16 mA. Eso se hace, el cálculo se hace por una regla de 3, algo muy sencillo. Hay un escalamiento. Entonces 16 mA es la señal que está dando el controlador cuando estamos a 145 grados en el proceso. Hasta aquí, amigos, esta primera entrega. Quedó pendiente el analizar la desviación permanente del sistema de control proporcional y la estabilidad. Asimismo, la salida de control integral y derivativa, y el análisis de las acciones combinadas. Si te fue útil este video, dame un like, suscríbete al canal y comparte este video.